Tengámonos en la situación de un banco, ¿sí? Un banco tradicional que tiene distintos productos, ¿sí? Entonces puedes tener un producto que es tarjeta de crédito, tienes otro producto que puede ser una cuenta bancaria, tienes otro producto que puede ser inversiones, etcétera, 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 ¿sí? Lo que se busca hacer es identificar, ok, cuáles son los productos que ya tiene, cuál es su comportamiento y de ese modo intentar conocer cuál va a ser el producto más probable que el cliente necesita y que te va a aceptar en caso de que tú lo ofrezcas, ¿sí? Entonces tiene dos objetivos, principalmente mejorar la efectividad de la colocación de productos y lo segundo es anticiparnos y darle al cliente lo que probablemente necesita. Y bienvenidos a la segunda parte de nuestro podcast. Les recuerdo que en la primera parte hablamos sobre y bueno, no, en general, de hecho, les tengo que recordar que estamos hablando de la aplicación de la inteligencia artificial al sector bancario y que en nuestro primer video ya conversamos sobre temas muy interesantes como motores de búsqueda de restaurantes, como predecir si los clientes van a dejar de ser nuestros clientes y también sobre la estimación de cuánto un cliente va a consumir en el futuro. Entonces, para esta segunda parte les tenemos, por supuesto, otros temas demasiado interesantes. Uno de ellos es la recomendación de productos a clientes y vamos a terminar con el costo-beneficio de las tecnologías en inteligencia artificial. Entonces, vamos directamente con nuestro cuarto caso. De hecho, es esto sobre recomendación de productos a clientes en inglés, llamado el Next Best Product. Entonces, Chelmo, por favor, una vez más, explícanos un poquito de qué se trata esta actividad. Ok, entonces el Next Best Product, este framework, lo que nosotros intentamos hacer es lo siguiente. Dado que sé cómo se comporta el cliente, cómo tiene su consumo, dado que sé en qué ciclo de vida se encuentra dentro del negocio y dado que sé cuáles productos ya tiene, una pregunta que es muy válida es, ¿cuál debería ser el siguiente producto que yo le debo ofrecer? ¿Sí? Tengámonos en la situación de un banco, ¿sí? Un banco tradicional que tiene distintos productos, ¿sí? Entonces puedes tener un producto que es tarjeta de crédito, tienes otro producto que puede ser una cuenta bancaria, tienes otro producto que puede ser inversiones, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Lo que se busca hacer es identificar, ok, cuáles son los productos que ya tiene, cuál es su comportamiento y de ese modo intentar conocer cuál va a ser el producto más probable que el cliente necesita y que te va a aceptar en caso de que tú lo ofrezcas, ¿sí? Entonces tiene dos objetivos, principalmente mejorar la efectividad de la colocación de productos y lo segundo es anticiparnos y darle al cliente lo que probablemente necesite, ¿sí? En el caso de Diners, nosotros estamos en la transición de crear, de ser un banco, vamos a abrir cuentas a la vista y vamos a tener otros productos bancarios, pero de momento lo que nos hemos concentrado ha sido, por ejemplo, en conocer cuáles pueden ser los productos de seguros que se puede ofertar a un determinado socio, ¿sí? Por ejemplo, es más probable que si yo veo que tú estás consumiendo tu tarjeta de crédito para farmacias, porque estás comprando, yo que sé, pañales o estás comprando cosas necesarias para niños pequeños, o estás consumiendo en jugueterías, o estás consumiendo ropa para niños, pues si te ofrezco un producto de seguros de protección familiar, probablemente es algo que tú necesitas y es probable, y es algo que probablemente tú aceptes. ¿Cuál es la técnica que utilizamos para esto? Dado que no tenemos un set de productos de seguros muy diversificados, no sé si están entre los 20 o 30 productos, lo que hicimos fue aplicar una técnica de clasificación múltiple y lo que está por detrás es un XGBoost, ¿sí? Acá he puesto un ejemplo de cómo funciona el XGBoost. Básicamente, para hacerlo muy cortito, es un modelo que busca eh,
a partir de modelos débiles que se construyen de forma secuencial, pues aprenden de los errores del paso anterior, ponderando esos errores cada vez con mayor fuerza en el paso subsiguiente. Y el resultado final es un ensamble donde tus resultados predictivos o tus resultados de clasificación pues terminan siendo más óptimos, ¿ok? Eso en cuanto a lo que estamos haciendo y el objetivo. Ok, entonces tenemos ahorita la parte de preguntas. La primera pregunta es, tú estás hablando de que usas el XGBoost, que es, por cierto, una técnica bastante popular en clasificación. Eh, pero tú también hablaste antes que tenías siempre tus baselines y que me parece que es la forma correcta. Entonces, la pregunta es, aparte de usar XGBoost, ¿qué otras técnicas usas? Y más o menos sí, ¿cuál es tu baseline? Yeah. Nosotros empezamos, de hecho, con un logit multinomial. Pusimos unos componentes de regularización tipo ElasticNet, que es la combinación de Rich y Lasso. Entonces pusimos un set de variables gigantes. Ahí sí yo no tuvimos todo el tiempo para ver qué variable era el trigger. Entonces lo que dijimos, ok, que la propia función objetivo me seleccione las variables que sean más relevantes. Como es una técnica de clasificación, la métrica con la que nosotros nos guiamos es con la ROC, ¿sí? Hay un ROC que está estimado, o que esa es una modificación del ROC para el caso multinomial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que yo veo el accuracy puede ser mentiroso, ¿sí? El porcentaje, digamos, de clasificación puede ser mentiroso. Supongamos, en el caso de fraudes, esto es buenazo, ¿ya? Digamos que tienes 99 casos de no fraude y un caso de fraude. Si yo predigo 100 casos de no fraude, ¿cuál es la accuracy del 99%? Pero no predije nada bien de los fraudes, ¿sí? Entonces, por eso es que la accuracy no nos gusta mucho, a mí particularmente no me gusta mucho y en mi equipo no les dejo usar accuracy. Nos guiamos más por estas métricas que son un poco más robustas ante estos problemas de sesgo. Y sí, empezamos por un logit multinomial. Ese fue, digamos, el baseline con el que empezamos. Optimizamos un poco los componentes de regularización para ver si mejoraba mucho o poco esta métrica. Y luego mandamos el XGBoost, o sea, con los parámetros por default. Vimos que mejoró muchísimo. Y luego, bueno, a lo largo del tiempo hemos estado haciendo optimización de hiperparámetros. Particularmente nos enfocamos mucho en el parámetro gamma, que es justamente el de regularización, y en eta, que es el número de, o sea, es el pedacito que quieres aprender, es el step que quieres dar. Y pues eso hemos visto que ha tenido muy buenos resultados de clasificación. Ok. Em, segunda pregunta, aunque creo que ya parcialmente la respondiste, porque, bueno, el baseline usualmente siempre nos da la predicción más baja, ¿no? Con el cual nosotros luego hacemos la comparación con mejores modelos. Entonces, entiendo que después le mandaste el XGBoost. ¿Y qué es para ti? Un muy buen modelo. Dijiste que mejoró mucho. ¿Qué significa que mejoró mucho? Qué tan Sí. buena es la predicción ahora? Es que eso es un poco subjetivo. O sea, lo bueno para mí en comparación a qué, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, cuando tuvimos nuestros primeros resultados, teníamos un ROC ajustado que me parecía que era del 66, del 67%, o sea, la usé, y dije, no, pues está muy bajito. ¿Qué es lo que hicimos? Conforme fuimos incrementando, digamos, algunos hiperparámetros y ya luego que optamos por el XGBoost, ya llegamos a un 80%, ¿sí? Y luego me di cuenta que por más que intentaba optimizar los hiperparámetros y le dejaba mi computadora corriendo así literalmente un fin de semana, el incremento ya era muy marginal. O sea, esos 13 puntos que subí al cambiar de un Logit multinomial a un XGBoost, ya no tuve ese incremento al optimizar luego hiperparámetros. Y por eso dije, ok, este es como, de momento, esta es mi frontera.
¿sí? Luego, probablemente el siguiente año, cuando lo deba refrescar o cuando debamos optar por otra metodología, pues ese será mi nuevo baseline. Ajá. Pero y obviamente también checaste que no hizo overfitting, ¿no? No Claro, sé, claro, sí, sí. ya O que sea, ya. siempre manejamos, de hecho, el esquema con el que me gusta manejar, y eso creo que es importante también para la audiencia, es que siempre manejamos mi data de entrenamiento, mi data de prueba y una data de validación, de modo de que no tenga nada de data leakage. Creo que ese es el término, digamos, apropiado, porque tú siempre alimentas, yo que sé, el punto de corte a partir del test, ¿no es cierto? Y ahí ya estás haciendo una trampita, ¿sí? Entonces lo que yo hago es, uso estas dos muestras, el train y el test, y luego uso una data de validación que nunca estuve en ningún proceso, y ahí es donde evalúo mis resultados. Y ahí, obviamente, o sea, si es que tuviera algún problema de overfitting, pues los resultados bajarían muchísimo. Y no fue el caso. Ya, ok, súper interesante. Y ahora voy otra vez a la parte del algoritmo que estás usando, el XGBoost. En español se siente muy raro decirlo, la verdad, pero bueno. Em, Quiero regresar a este punto porque en realidad que es un algoritmo un poco, o sea, es súper popular, es bien famoso, pero también es un poco controversial porque requiere mucha optimización de hiperparámetros. Entonces tú justamente, tú dijiste, ¿no? Trataste el punto de que lo hicieron bastante. Y mi pregunta aquí es que es un trabajo que lo hicieron un poco cualitativo, o sea, basado en experiencia manualmente, ¿no? O sea, ustedes como jugaron un poco con los hiperparámetros. ¿O es algo que ya también automatizaron? Ahora tenemos muchas herramientas también que son se dice en inglés el auto machine learning, que sería, bueno, la automatización, ¿no? De machine learning. ¿Han tratado algún tipo de tecnologías como esta? Al menos me imagino que tal vez cabe, ¿no? En el contexto de usar un XGBoost. Verás, en el tema de AutoML no nos hemos metido aún, o sea, no hemos dejado a competir miles de modelos y quedarnos con el mejor. Yo siempre intento tener hasta cierto punto un determinado control. Me gusta saber qué variables estoy incluyendo, me gusta conocer cuáles pueden ser los efectos en términos de lógica, ¿no? De intuición. Lo que sí usamos, y ahí sí, pues es el poder computacional. Yo hice un random search, o sea, de varios valores de hiperparámetros. No pude hacer una grilla, digamos, no pude hacer una búsqueda exhaustiva porque ahí sí mi computadora iba a morir y ya no lo iba a lograr. Como te digo, nuevamente estás restringido por la infraestructura que tienes a disposición. Entonces, en mi caso, todo lo tuve que hacer local. Y sí, o sea, la forma en la que hice fue, ok, la literatura me dice que estos son los hiperparámetros donde mayor ganancia puedes tener, y esos fueron los que yo me concentré para justamente hacer el random search al momento de evaluar varias combinaciones de hiperparámetros. Pero esa es una estrategia excelente ya de por sí. Si es que tienes, ok, Ah, si es que tú no lo puedes hacer, pero los investigadores ya lo hicieron por ti, pues ¿por qué no usar? Es una herramienta bastante útil. Entonces, el totalmente. metaanálisis, ¿Mm? ajá, Sí, sí, correcto. súper bien. Aparte de hacer un random search simple, pero es algo, ¿no? Peor es nada. De hecho, saber que también cómo se debe tratar cada uno de estos algoritmos y que son diferentes y que tienen un poco, a veces, yo no sé, sus trucos, sus mañas, es súper importante. Pero bueno, en todo caso, con esa pregunta termino yo mi sección y le doy el paso a Dianita. Súper, gracias, Evi. La verdad que es súper interesante por ahí. Creo que nos interesaría, estoy seguro que saldrán algunas preguntas en las cabezas y mentes de todas nuestras audiencias sobre el Next Best Product, porque por ahí nos comentabas, ¿no es cierto? Es algo que también se utiliza en otras áreas, el retail, por ejemplo. Pero bueno, ahora vamos a hablar, porque de verdad, Rachel no tiene muchas cosas que nos puede traer el día de hoy a la mesa y queremos sacarle el provecho. Y vamos a hablar sobre un punto que es el tema de la explicabilidad. Ya lo mencionaste antes, lo hemos mencionado muchas veces en nuestros episodios, recordemos cuán importante es esto, sobre todo, por ejemplo, en el último episodio en temas médicos, ¿cierto? El tema de la interpretabilidad, por ejemplo, es clave para poder después pues hacer todo el proceso de validación y certificación eventualmente, ¿no? Entonces,
Por acá vamos a hablar sobre dos casos, ¿no es cierto? Los modelos de fraude y el tema de modelos de riesgo crediticio, ¿no es cierto? Que por ahí nos contabas poco tras bambalinas en algún punto, Richelmo. Y cuéntanos este trade-off que como las personas que generalmente tienen que trabajar con data tienen que hacer. O sea, ¿por cuál nos vamos? Tenemos esta disyuntiva, estamos trabajando con esto, queremos hacer esto, pero el tema de explicabilidad, por ejemplo, es más complejo, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esto y de ahí sacaremos seguramente preguntas. Justo antes de trabajar en el área de negocios, yo estaba a cargo, yo era jefe de metodologías de riesgo en Diners Club. Entonces yo estaba a cargo de mantener el modelo de score crediticio y también estaba a cargo de mantener los modelos de fraude crediticio. Participé también en modelos de lavado de activo, detección de lavado de activo. Y ahí es donde te encuentras con algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, en el contexto del Ecuador, bajo la normativa ecuatoriana, ellos te auditan tus modelos de riesgo, ¿sí? Y si bien es cierto, durante los últimos años ellos de a poco han permitido o transicionar hasta estos modelos que están mal llamados caja negra, porque en verdad no son caja negra, ¿sí? O sea, no es una caja negra, hay matemática por atrás. Si bien es cierto, no tienes el efecto marginal que le puedes calcular a papel y lápiz, sabes lo que está pasando por atrás. No es una caja negra, si es una caja negra para quien probablemente no lo entiende, pero sí lo puedes, o sea, sí puedes entender qué pasa, ¿ya? Y de a poco han estado siendo un poco, o sea, permisivos hacia eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De cara a cuál era mi cliente interno. Mi cliente interno eran los oficiales de crédito, ¿sí? Y un oficial de crédito, pues tiene un conocimiento muy amplio en colocación de crédito, cartera, etcétera, pero no necesariamente en temas estadísticos. Y a ellos era muy fácil confundirlos, ¿sí? Entonces, mi trabajo era realmente hacer o sea, las explicaciones más concretas y concisas posibles. De modo que yo les diga, mira, si es que el apalancamiento de deuda crece tantas veces, es decir, su deuda con relación al ingreso crece tantas veces, entonces la probabilidad de que caiga en default aumenta. Eso es una cosa muy sencilla de explicar y eso es algo que todo el mundo entiende, ¿sí? Si debía ir a exponerle a la superintendencia de bancos mi modelo, pues igualmente era muy defendible, ¿sí? También nos asegurábamos de que las variables que incluíamos, si bien es cierto nos importaba la predicción, también nos importaba mucho la inferencia, porque eso lo queríamos generalizar siempre, ¿ok? Entonces yo tuve un profesor en la universidad que nos decía, un modelo que explica bien es un modelo que fue construido bien, ¿sí? Que fue diseñado de forma robusta. Y a la final es cierto, ¿sí? Y para este tipo, sobre todo un tema tan delicado como el score de riesgo, es clave, ¿sí? Para que todos los tomadores de decisión en materia de riesgo de la organización sepan, ¿sí? Entonces, ese es el primer trade-off. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Sí? Ahora, en los otros casos que les expliqué previamente, ahí yo no tengo necesariamente que hacer inferencia y explicar un efecto marginal a alguien. El resultado final del negocio, el resultado final del KPI por el cual me evalúan a mí y a mi equipo es reducir la tasa de deserción. ¿Cómo? Entonces ahí es donde, ok, tengo más libertad, ¿sí? Y ese es el trade-off. ¿Cuál es tu público objetivo y cuál es el objetivo en sí? Particularmente en los modelos de fraude, igualmente la superintendencia te pedía explicaciones. Por ejemplo, cuando un fraude no fue bien detectado y se escaló, por ejemplo, a la superintendencia, tú tenías que emitir un informe técnico, ¿sí? Y si bien ahora, como les explicaba, con los Shapley Values, tú ya podrías dar una explicación para una observación puntual, no sé si esa terminología es ampliamente aceptada todavía dentro de esa institución que es la regulatoria. Entonces, para eso era más simple estimar, o sea, mostrarles una forma de ecuación, que es un logit, un probit, y explicarles a partir de eso, sube, baja y la suma de la ecuación da tanto, ¿sí?
Y eso a la larga pues era muy fácil de defender. Ahora viene otro tema, ¿sí? Y es el tema de cómo se pone en producción. Si es que yo, por ejemplo, ¿cuántas transacciones procesa Binance al día? Serán cientos de miles de transacciones al día. Nosotros teníamos que hacer el score de fraudes casi que a tiempo real, porque eso es lo correcto, ¿sí? ¿Cómo yo le pongo a tiempo real, por ejemplo, una red neuronal, un XGBoost, en una infraestructura que no está adaptada para eso? ¿Sí? Entonces nos teníamos que dar un poco de vueltas y lo más fácil era hacer una estimación también tipo con los exponenciales y tener el resultado de un logit, ¿sí? Entonces era como muy rápido, muy fácil de aplicar. Claro, a medida que la tecnología también ha ido avanzando, ustedes conocen mejor que nadie que esos no son costos bajos, son costos muy elevados transicionar hacia una infraestructura que permita hacer estos análisis de volumetría ya muy grandes, ¿sí? Todos los bancos están transitando hacia allá, pero eso implica costos muy fuertes, ¿sí? Y en un contexto de una economía en contracción, en un contexto donde las perspectivas macroeconómicas no necesariamente son las mejores, pues hay que precautelar también, ¿sí? Y pues ahí vienen todos los trade-offs, público objetivo, objetivo en sí de la medición que se quiere hacer y también de la infraestructura disponible. Súper interesante lo que nos planteas acá y creo que para quienes también están trabajando en diferentes empresas, seguramente lo han sentido, ¿no? Lo importante de estos trade-offs. Ahí tal vez tenía un punto adicional. ¿Qué pasa con la data? Por ejemplo, ustedes ya tienen una data bastante manejable, me atrevería a decir, sin ver, bastante limpia por todo lo que ya han hecho, pero ¿qué pasa con estas empresas que todavía no tienen un manejo? O sea, seguramente capturan data de una manera muy desorganizada, poco estructurada, eh, ni siquiera decir que no tal vez tenga labels para nada, pero ¿qué puedes pensar en estos casos también? Por ejemplo, más allá de un trade-off, ¿ves esto como un primer paso quizás? ¿O cuán importante es? Porque los trade-offs es cuando tú tienes una base, ¿no es cierto? Y bueno, no tenemos infraestructura, pero podemos hacer esto, démosle, ¿no es cierto? No tenemos o no podemos cubrir este grupo objetivo porque está pensando en cosas muy simples como la superintendencia, que quienes nos están viendo de la superintendencia, no mentira, no hay nos está viendo la superintendencia seguramente. Ojalá que sí, seguro, ojalá sería muy bueno para que también eleven sus skills. Pero me refiero ahí puedes hacer trade-offs, ¿no es cierto? Porque dices, bueno, puedo usar lo uno o lo otro, pero tengo una base. ¿Qué pasa con los datos para ti, desde tu parecer? Sí, o sea, garbage in, garbage out, ¿no? O sea, ese es Oh. como el principio fundamental de todo. Nosotros, particularmente, creo yo que al menos en el sistema bancario, este debe ser una de las industrias en el Ecuador que más desarrollado tiene el tema de datos. ¿Por qué? Ujú. Porque literalmente es dinero y es muy sensible. O sea, no hay margen de error a equivocarme en tu saldo. Sí, porque yo puedo tener problemas legales y tú me puedes demandar y estás en todo el derecho de hacerlo. Entonces yo creería que dentro de todo el sistema bancario en el Ecuador probablemente es lo más avanzado que estamos en temas de datos, ¿sí? Si bien los sistemas informáticos pueden ser más o menos actuales, más o menos arcaicos, el sistema de información cumple estándares, ¿sí? Y eso te asegura que tienes datos oportunos, que tienes datos validados, que tienes datos que efectivamente ya tuvieron un proceso de tratamiento, ¿sí? Siempre hay márgenes de mejora, siempre. O sea, pero las organizaciones que están en este proceso de transicionar hacia un data-driven organization, pues deben estar conscientes de que es un costo, que lo tienen que asumir, ¿sí? Lamentablemente, no sé, ¿qué otras industrias ven un beneficio hoy en día en el uso de datos? Estoy seguro que retail sí, porque son Ujú. industrias grandes donde el retail pues muy importante,
Pero probablemente haya otras industrias que todavía no ven el valor y todavía siguen manejando archivos planos, quizás por correo electrónico de un lado al otro, y pues ahí tienen esos problemas. Pero en sí a lo que quiero llegar es que tú solo vas a ver la inversión cuando ves la rentabilidad que te puede generar, y para el sistema financiero es claro, para el retail es claro, pero no sé si muchas otras industrias lo han visionado así, al menos en el Ecuador. Buen punto. Ojalá que sí, en algún momento no se tomen mucho en hacerlo porque en otros países ya la carrera está muy avanzada. Y como tú dijiste, lo del Quimita ya va atrás a algunos pasos. Yo solo tengo la última pregunta antes de irnos a la sección de ética, sociedad, que es súper interesante, es nuestro hot sauce por acá. Es sobre lo que dijiste de la superintendencia. Me quedó muy, muy, muy interesante ese punto, porque claro, tú dices, necesito explicarles, necesito pasar reportes, necesito que esto se entienda y que pase por ende algunos protocolos y pasos. ¿Ves esto como una limitante? Es decir, ellos deberían tener otros métodos también para poder evaluar mucho más avanzados, por ejemplo, ya estar a un nivel de deep learning. Asumamos que ya puedan haber personas incluso que puedan decir, bueno, estás aplicando deep learning, puedo evaluar eso, puedo entender eso, o sea, porque de lo que te entendí fue un nivel de no llegan a entender todavía esos modelos. O qué Sí, falta, digamos así. verá, no, más bien en los últimos 5 años, creo yo, los últimos 4 años, la Superintendencia de Bancos ha hecho un buen trabajo en reclutar personas que estén justamente ahí, o sea, como que hablen los mismos términos de cualquier equipo de analítica de un banco. Wow. Y yo creo que eso ha sido algo muy positivo, porque yo también trabajé en el sector público mucho tiempo y sí, yo sí veo la importancia de tener pares, ¿sí? O sea, si yo soy un muy buen analítico en el sector privado, y yo como ciudadano de un estado quisiera tener personas que nos protejan y que nos representen bien también en nuestras otras instancias, ¿sí? Y siento yo que la Superintendencia de Banco ha hecho un muy buen trabajo. Por eso les decía que al menos los últimos 2 años, cuando yo estaba en el área de riesgos, ya había una mayor apertura hacia el uso de otras metodologías que les decía que son mal llamadas cajas negras, pero que ellos de a poco les estaban aperturando, ¿sí? También hay un tema que es cultural, ¿sí? Como te decía, también depende mucho de cuál es la percepción que tienen los vicepresidentes de riesgo o el directorio en su conjunto de los bancos, de las empresas, para también dar cabida libre al uso de estas herramientas, ¿sí? Esa es, digamos, que la parte de la cultura interna. Y por otro lado, en términos de, no sé, del rol de lo que tiene que hacer una superintendencia, que es la supervisión, la regulación, siento yo que han tomado pasos muy oportunos hacia ello, ¿sí? De todos modos, si bien en la práctica suena bonito, ¿no es cierto? Que todos podamos manejar el mismo lenguaje, a la larga, como tú dices, hay protocolos, hay pasos administrativos, hay un conjunto de situaciones que se deben abordar y que allí ser práctico te ahorra tiempo, desde el punto de vista del privado también, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hoy ya no existen tantos limitantes para volarse la cabeza y hacer, digamos, lo que tú quieras, en términos de practicidad, en la práctica sí lo hay, ¿ya? Entonces tú también decides, ok, voy a hacer algo que lo puedo defender bien, lo puedo explicar rápido y que no va a consumir un recurso de mi equipo durante un día entero para dar explicación. De acuerdo. Muchísimas gracias, Chema, por esas respuestas. Y ahora vamos con Eddie, va a la siguiente sección. Exactamente, y ahora vamos con un tema que nos gusta conversar bastante, que es la parte del impacto en la sociedad. Entonces aquí van como un poco nuestras preguntas escandalosas. Y de hecho, en este tema me siento un poco, que es al menos para mí especial porque, y respecto a la siguiente pregunta, porque
O sea, los bancos no son las entidades que tienen la mejor reputación. No creo que solamente en Ecuador, pero la verdad pensaría que a nivel internacional. Entonces, bueno, siendo con la visión que nosotros tenemos respecto a estas entidades, obviamente vemos que puede surgir también ciertos peligros y ahora más con la parte de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que puede salir mal o tal vez muy mal al aplicar inteligencia artificial y que tenga ese impacto justamente en todos como sociedad? A ver, yo creo que ahí viene el tema de corregir los sesgos, ¿sí? Si es que tú usas inteligencia artificial así y por atrás no hay alguien que efectivamente le ponga controles, le ponga parámetros, evalúe, monitoree de forma permanente, es fácil que un modelo pueda contaminarse de sesgos. Por ejemplo, te voy a poner un caso, ¿ya? En el mismo caso de fraudes, ¿sí? Esto no solamente tiene un impacto, de hecho, a mí me encantó cuando tuve que venderles mis modelitos de fraudes a mis jefes porque pude monetizar, porque sé cuánto cuesta un fraude. No solamente a la empresa, sino a la persona que sufrió el fraude. Y es fácil monetizar y cuando hablas de dinero, captas la atención, ¿sí? Y esto es un tema muy sensible. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me doy cuenta de que tengo datos donde 100 millones de registros son no fraudes y únicamente 100 registros son fraudes? Si es que yo no tomo las consideraciones correctas para hacer algún tema de eh, remuestreo, para asignar de una forma correcta pesos en la función objetivo que voy a estimar, o alguna técnica para poder balancear de mejor forma mi conjunto de datos, el modelo va a aprender únicamente los no fraudes y los resultados van a ser muy mentirosos porque te van a decir, estoy prediciendo perfectísimo todo lo que no es fraude, pero de esos 100 no aprendí nada, ¿sí? Esos son los sesgos que pueden existir si es que tú no tienes un dominio, no digo completo, pero un dominio de cierto grado para corregir los sesgos que se pueden generar. Eso particularmente en el caso de la aplicación de la inteligencia artificial. Luego, yo creo que lo más importante es el tema de el tratamiento de datos, o sea, cuidar que efectivamente nada se filtre. Y por eso es que les decía al inicio que ha sido muy difícil, la verdad, ha sido muy difícil transicionar hacia una infraestructura cloud en algunos aspectos. Otros ya transicionaron por completo, pero hay otros que son muy sensibles, donde la fuga de información, o sea, o sea, el riesgo reputacional le mata al banco o le mata a cualquier institución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos de cara al manejo interno de Diners? Es pues asegurarnos de trabajar con datos 100% anonimizados, que no sean identificables, ¿sí? De modo que cuando nosotros ya pasamos a la infraestructura cloud, pues tú puedes tener un registro, incluso estamos pensando en subir todo ya escalado. Es decir, tú vas a tener variables que van a tener media cero y varianza uno, o desviación estándar uno. Entonces no vas a saber qué es y vas a saber el identificador del uno al identificador 200.000. No vas a saber quién es Richel Tamayo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de recaudos hemos tenido que pensar, anticipándonos también a todos los ataques que han existido, no solamente en el Ecuador, sino en la región. Y de ese modo, pues, ahí no es tanto un tema de inteligencia artificial, pero sí del tratamiento adecuado de datos. Exactamente. La verdad es que sí, como un tema bien delicado. Al menos para esta pregunta tomaré que tal vez el mayor impacto que puede tener en sociedad y tal vez incluso a gran escala, ¿no? Filtración de datos que nos puede afectar a todos y más que nada datos súper sensibles, ¿no? Entonces sí, muy buen punto. Y con esto yo creo que doy fin a la parte del impacto en la sociedad y vamos con el final.
Se viene el final, qué triste. Siempre nos pone tristes un poco el final porque queremos hacer más preguntas. Estoy segura que tanto Evi como yo se nos cruzaron algunas preguntas en cada punto que nos diste, Richelmo, pero siempre les decimos, esto no es el fin, seguramente en algún punto los volvemos a encontrar y te volveremos a escribir, Richelmo, para una segunda parte. Pero bueno, vamos con el final y el final viene sobre qué va a pasar en el futuro. Si tuviéramos una bola de cristal, Chelmo, y tú estuvieras viendo en este momento, ¿qué pronosticas para el futuro en relación a tu campo, a esta área del sector, del sector bancario? Nos interesa mucho saber también como usuarios qué es lo que puede venir del sector bancario, tanto para usuarios como qué están haciendo o qué ves que va a pasar a la interna. Ya nos contaste un poquito lo largo que ya todos están pasando a otro tipo de infraestructura y eso también va a habilitar otro tipo de capacidades en términos de analítica. Vamos a tener supuestamente, yo esperaría, ¿no? Nuevas capacidades en términos de analítica si estamos ya en una infraestructura cloud, pero en términos más concretos, ¿qué podemos esperar, Richelmo? ¿Cómo lo ves el futuro? Bueno, los equipos o los bancos que ya tienen instaurados equipos sólidos de analítica, que creo yo que los bancos grandes ya casi todos lo tienen, pues vamos a comenzar a competir en servicio. Y yo creo que eso es una cosa muy positiva para el consumidor, ¿sí? Porque como te digo, a ver, tenemos un producto homogéneo, todos vendemos los mismos productos. Lo único que nos diferencia es el servicio. Y quienes sepamos explotar mejor los datos, quienes sepamos entender mejor los insights que están detrás de los datos, vamos a poder proponer cosas para personas que lo van a valorar más o menos, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí puede ser, digamos, esta competencia, esta carrera que ya se está dando, ¿sí? Como te digo, no, lamentablemente no hay un foro, o sea, sería muy interesante, sería muy bonito que exista un foro de 2 días de trabajo que todos los equipos de analítica se reúnan y conversen, ¿sí? No para copiarnos, sino para entender en qué parte estamos, ¿sí? No debemos ahondar en la problemática, no debemos ahondar en la metodología, pero sí tener un foro de espacio de discusión, porque probablemente los mismos problemas informáticos que tengo yo los tiene N cantidad de bancos. Y pues si todos tenemos un problema en común, pues quizás sería interesante conocer si es que hay también alguna solución en común, ¿sí? Pero de cara a futuro, yo creo que la forma en la que vamos a ofertar los servicios va a mejorar. Espero yo, o al menos el trabajo que a mí me han encomendado en mi área ha sido trabajar en la personalización. Tengo que tratar a cada individuo como es, un individuo, ¿sí? Los segmentos son muy buenos para hacer estrategias de valor, son muy buenos para encontrar beneficios comerciales de gran escala, o sea, yo no le quito el mérito a la segmentación, pero eso termina siendo muy macro, ¿sí? Dentro de un segmento puede haber mucha heterogeneidad, aunque suene un poco contraintuitivo, pero así es, ¿sí? Entonces, nuestro reto, al menos en Diners, es darle el lugar de individuo a cada persona y tratarlo de esa forma. Y yo creería que ahí es donde Diners está atacando, ¿no? Es donde Diners está poniéndose o intenta dar el paso. Estoy seguro que los otros bancos, pues capaz con porque también somos distintos, ¿no? Diners es un banco orientado al consumo, el internacional está orientado al corporativo, el ProBanco también, el Pichinche está en todo. Entonces, claro que cada banco se orientará hacia donde tiene una ventaja comparativa, pero dentro de los equipos de analítica creo que vamos a buscar mejorar la satisfacción del cliente y eso es a través del servicio. Maravilloso, y vamos a verlo ansiosas, todas y todos por acá, porque definitivamente muchos usuarios por aquí también de Diners, entonces, genial. Tenemos este jueguito, y para quienes se quedaron y están diciendo, bueno, ¿cuál es la pregunta del juego de hoy? Es la pregunta que nos dejó Michelle. Y Michelle nos dejó la siguiente pregunta para ti, Richard. ¿Cómo ves a ChatGPT utilizándose en áreas como negocios? Espectacular. O sea, ChatGPT es un aliado muy bueno. O sea, yo les voy a ser muy honesto. Yo cuando tengo que programar, ya no pierdo el tiempo buscando N cantidad de cosas.
para hacer el debug de mi código. Le meto mi código, explico el error y pues ChatGPT me va a dar los criterios, ¿no? Eso de cara analítica. Ahora de cara a negocio, la verdad, mis compañeros que trabajan en estrategia comercial, la verdad no sé cómo es su día a día, pero el ChatGPT, más allá de verlo como un enemigo, es una herramienta. Y yo creo que debemos capacitarnos para entender cómo funciona la herramienta, ¿sí? Y yo lo veo como literalmente el copilot que se necesitaba, ¿no? Para programación es eso. O sea, es tu piloto ahí que te está dando direcciones, facilitándote un poquito las cosas. A la final es tu cabeza, ¿no? A la final, si tú no ejecutas bien las preguntas, vas a tener malas respuestas. Nuevamente, garbage in, garbage out, incluso en el ChatGPT. Por eso hay que tener mucho cuidado en cómo usarlo. Pero si es que tienes el dominio adecuado, las preguntas correctas, pues es una herramienta espectacular. Tal cual, tal cual. Creo que por lo que estamos asintiendo todas, estamos muy de acuerdo en tus comentarios también, Richelmo, y gracias por esa respuesta. Te vamos a pedir también una pregunta para la siguiente persona que viene. Así que con eso terminamos y le doy paso después a Evi, pero primero tu pregunta, Richelmo. ¿Cuál es una pregunta que creas que puedas dejar para nuestra próxima invitada o invitado? En este mismo sentido de la inteligencia artificial, ¿no? Y de los límites, me parece chévere, por ejemplo, entender cuáles son los riesgos en términos de empleo que ve a partir del uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he escuchado y sé de casos concretos donde muchos asistentes de contabilidad están siendo reemplazados por ChatGPT Pro 4 o 4.5. Entiendo también que hay muchos casos de diseñadores gráficos, que probablemente esa es la rama más afectada, donde actualmente hay mayor riesgo de pérdida laboral. No sé, o sea, la siguiente persona invitada que ahonde un poquito en eso en su rama. O sea, yo de cara en mi rama, en programación, en elaboración de modelos, todavía lo veo lejano. No digo que en algún rato el ChatGPT o alguna inteligencia artificial me pueda reemplazar, espero que no, pero mi pregunta sí sería, ¿cómo lo ve ella dentro o él dentro de su campo? ¿Cuál es el riesgo que ve en términos de empleo? Buenísimo, buenísimo. Gracias por esa pregunta, Adrichelmo, y lo vamos a hacer, así que no se pierdan la respuesta de esta pregunta que nos deja Adrichelmo en nuestro próximo episodio. Evi, terminamos contigo en este cierre. Exactamente, muchísimas gracias, Richelmo. Hemos en realidad aprendido un montón, divertido un montón, en serio, de todo corazón y también obviamente esperamos que haya una segunda vez para todas las preguntas no respondidas. Entonces, bueno, igualmente gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Tech Tertulia AI and Beyond. Les recordamos a nuestro público que por favor sigan a Richelmo en sus redes sociales. Todos los links están aquí abajo en la descripción. Apóyenlo también, déjennos su like, por supuesto, contamos con todo su apoyo, ya saben, suscríbanse a nuestros canales de Spotify y también de YouTube. Ahora también tenemos Instagram, así que pueden seguirnos ahí, también saber cuándo, justamente un poquito antes de que postemos el nuevo video, se van a enterar ahí, así que no se olviden de seguirnos en Instagram. También síganos a nosotros en nuestras redes sociales profesionales, específicamente en LinkedIn. Y dejamos todos los links también aquí abajo en la descripción. Como siempre, pueden también dejarnos sugerencias y comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a mi co-host, Anita, a producción y Drichelmo, por supuesto, nuestro querido invitado de hoy. Entonces, nos vemos una próxima vez. Adiós. No, muchas Chao. gracias. Hasta luego.